En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero. Solo los libros sacarán de la barbarie a este país, eso lo dijo José Vasconcelos. Él es Joaquín Díez Canedo, director de Conalitec, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, y lo tuvimos aquí en el estudio. Platicamos con él sobre tan importante labor del Estado, lo que ha aprendido al estar al frente de esta dirección y de la transformación de contenidos para imprimir el mejor aprendizaje que tenga el capital humano en México. Esta es, a continuación, nuestra conversación exclusiva que sostuvimos con el director de Conalitec, Joaquín Díez Canedo. Comenzamos, les recuerdo que estamos en redes sociales. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo en Opinión y Libertad, donde estaremos conversando con el director general de la Comisión de Textos de Libros Gratuitos, el señor Joaquín Díez Canedo, a quien le agradezco que esté en este foro de Opinión Libre. Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, buenas tardes. Estamos en el marco de la Feria 19ª que realiza Cortázar, Guanajuato, y el director de la Comisión de la Conalitec ha venido a dar una conferencia sobre el libro de la historia del libro de textos gratuitos. ¿Cómo se da este acercamiento a esta labor que estás realizando ahora en el Estado? Bueno, tuve esta invitación y a mí como director de la comisión me interesa mucho aprovechar las oportunidades de hablar un poco de lo que ha sido la comisión y de lo que es ahora. Es una institución que tiene 58 años ya, digamos, que ha, creo yo, prestado un enorme servicio a la educación de nuestro país, pero que no siempre se sabe muy bien qué es lo que hacemos, ¿no? Y creo que esa es un poco la razón de acudir a estas invitaciones, pues tener la oportunidad de poner ante un auditorio más o menos qué es lo que hace la comisión. ¿Y cómo se da este camino que emprendes? ¿Cómo se da pues prácticamente un destino donde te dedicas a las letras, a la construcción del conocimiento y a trabajar por generar espacios de aproximación con los futuros lectores o con un mercado que evidentemente ahora desde tu postura pues tiene una labor de Estado de crear y generar conocimiento y acercárselo a la sociedad, que en este caso son las futuras generaciones? Así es. Bueno, en el caso mío, mi trayectoria laboral había sido siempre en el mundo de los libros, de la edición, y pues me pareció
es, digamos, un privilegio para una trayectoria editorial tener la oportunidad de ocuparse una institución tan importante como la Comisión. Es el editor más grande de México por mucho. Las 2/3 partes de los libros que se hacen en México o los hace la Comisión o son para la Comisión. En términos de valor no es tanto porque justamente los libros que hace la Comisión son muy baratos. Este tema de que sea gratuitos, quiere decir que son gratuitos para el niño que los usa, no quiere decir que no cueste hacerlos, ¿verdad? Entonces se invierte justamente una parte de los recursos públicos y parte de nuestra tarea es hacerlo con mucha eficiencia. Un dato importante es que cada niño, los beneficiarios no son solamente niños, porque también a los docentes se les dan libros. El año pasado, para el ciclo que está en curso, para el siglo XV-XVI, tuvimos más o menos 28.750.000 beneficiarios, casi todos ellos, como te decía, alumnos, e hicimos 206.000 libros, repartimos. Si tú divides lo que nos costaron esos libros entre el número de niños, sale que nos cuesta a cada niño que está estudiando educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, escuelas indígenas, todos sus libros, todos los que necesite, en preescolar es 1, pero en cuarto son 11, nuevos, nos cuesta 108 pesos al año por persona. Entonces, cuando tú piensas en qué valor tiene cualquier otro equipo educativo, una tablet como la que tú traes, pues 108 pesos es realmente una manera muy eficaz de hacer uso del dinero, ¿no? Entonces, pues sí, es una responsabilidad llevar adelante una política pública que tiene mucho tiempo, que ha sido exitosa y que en efecto, pues finalmente el primer libro o de los primeros libros que tienen todos los niños, y a veces el único, son los libros de texto. Entonces, en efecto, también deben los libros de texto jugar un papel importante en la formación de lectores y después en la formación, pues, de un mercado lector, ¿no? Y antes de continuar y profundizar más en esta labor que tú estás realizando y de la transformación que ha venido teniendo los libros de texto para la educación gratuita en términos de la labor de un Estado, eres hijo del editor Joaquín Díez Canedo y también nieto de Enrique Díez Canedo, que era un poeta. ¿Ellos influenciaron esta labor que tú tienes? Bueno, sí, yo diría que más ahora. En realidad yo estudié física, yo ni siquiera iba a meterme en el término de las letras. Siempre leí, pues porque en la casa pues, hubo una biblioteca y también me importa eso, los libros de texto, porque una de las cosas indispensables para leer pues es que haya un libro, ¿no? Si no hay un libro no puedes leer. Entonces yo siempre los tuve y desde luego que yo leía, pero a mí me interesó dedicarme, pues yo creía que yo iba a ser científico. Sin embargo, no fui suficientemente tenaz, no estudié lo suficiente, entonces las oportunidades laborales que yo tenía, la otra cosa que yo sabía hacer bien es el tema de edición, que entonces no se podía estudiar en ningún lado. Digo, poco después salió la carrera de diseño y comunicación gráfica, ahora hay maestrías en edición y un montón de cosas, pero antes no había ninguno. Entonces es una cosa que tú aprendías haciéndola, y eso sí había tenido ocasión de hacerlo con mi padre, que tenía una editorial que todavía existe como sello editorial, aunque ya no es de él, y mi padre murió en 1999, que se llama Joaquín Mortiz, y que fue una editorial muy importante en los 60s y 70s, porque publicó pues casi todos los autores que publicaron en esos años, desde Juan Villoro hasta Octavio Paz, pasando por Carlos Fuertes, José Agustín, Elena Poniatowska, Salvador Elizondo, casi quien tú quieras, publicó en Mortiz uno o varios de sus libros, o casi todos sus libros, entre otros, por ejemplo, un guanajuatense muy distinto que es Jorge Ibargüengoitia, era un autor de Mortiz. Entonces sí, a la postre tuve la suerte de trabajar con mi padre en Joaquín Mortiz de entre 1987 y 1993, y pues para mí fue el gran reencuentro con mi padre ya como adulto, digamos, ¿no? Y me llama la atención que hablas de que no había básicamente una industria donde pudieras tú empezar a hacer uso de este conocimiento en física, y ahora que estás más cerca de una labor educativa en el trabajo del Estado, ¿piensas que debería haber una intervención en estas matrículas sobrepobladas donde básicamente las instituciones privadas se enfocan en darle al mercado lo que ellos piden sin atender qué es lo que necesita la industria en este momento de la coyuntura? Híjole, es una pregunta complicada. Primero, el tema de aplicar yo mis conocimientos, digamos, como para resolver un problema educativo en términos un poco la demografía educativa, ¿no? Sí nos toca una parte importante porque como lo decía yo en la conferencia, para nosotros saber cuántos libros tenemos que hacer, tenemos que saber cuántos niños hay, y ahí tenemos una interacción muy importante con todas las entidades de la República, con los responsables de distribución y de planeación educativa, para saber cuántos niños van a tener en sus escuelas, ¿no? Sí. En el otro tema digamos, de educación superior o media superior, es decir, de orientar una vocación hacia una
estudios que le den un futuro laboral, pues es un tema complejo, ¿no? Yo creo que ha habido planes y creo que va a haber un énfasis a partir, y está ya enunciado en la reforma educativa del actual gobierno del presidente Peña, y que lo ha dicho el secretario Nuño, de buscar la vinculación de la educación con el trabajo, ¿no? Se han experimentado un poco este modelo alemán de la educación dual, de estudiar y trabajar. Sí. Eso requiere pues de una voluntad y una preparación de la industria muy importante para poder acoger a los estudiantes que están. Hay como pilotos, pero no es en modo alguno una cuestión generalizada. Están pues todos los institutos tecnológicos, digamos, que están más enfocados a cierto tipo de conocimientos que tienen una aplicación mucho más inmediata en necesidades de las industrias, ¿no? Pero bueno, pues eso yo creo que es una labor permanente de ajustar un poco, porque también es muy dinámico, ¿no? Cambia mucho. Por ejemplo, tú piensas que la industria del software pues tiene... Yo vi la primera máquina PC es del 81, o sea, tiene 30 años, es una industria totalmente nueva que requiere de habilidades muy nuevas. El tema de las carreras de cómputo son muy nuevas, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, es un reto este tema, ¿no? Y creo que sí, lo que se ha advertido, pues sí es una necesidad de ver cómo incidir en la definición de la vocación de ciertos niños para carreras que tienen una gran saturación, ¿no? Exacto. Por ejemplo, abogacía o por ejemplo administración de empresas, pero pues es difícil porque pues cómo le quitas a una gente la ilusión o la expectativa que tiene de hacerse un futuro, ¿no? Pues también en un trabajo de dar mayor apertura en que el joven amplíe su perspectiva en el panorama. Sí, bueno, tienes razón, o sea, dependería efectivamente de una labor muy temprana de orientación vocacional en darle un espectro muchísimo mayor de actividades posibles. Lo que pasa es que a veces pues lo que determina es, por ejemplo, un modelo familiar, pues, sí. Que tienes una notaría, que tu papá es abogado, que no, y que ahí tienes incluso a veces oportunidades laborales, ¿no? Una empresa familiar pequeña, en fin. Exacto. Bueno, y tú has aportado mucho a la televisión cultural de nuestro país y sigues creyendo en una firmeza de que la educación pertenece a un modelo de estado de bienestar que debemos seguir generando o contribuyendo con mayor esfuerzo ahora que hay una discusión en todo el mundo donde ya muchos países han decretado que el modelo del estado de bienestar se acabó. Bueno, es verdad, pero pues la educación es un derecho, como la salud es un derecho, ¿no? Hay que ver la forma en que se hace accesible, ¿no? Y ese es el gran... lo que distingue mucho a la comisión, este tema de que la gratuidad de los libros pues es un mecanismo de emparejamiento de la cancha muy importante, porque hace que no discrimines las oportunidades de educación por si la gente tiene o no tiene recursos para adquirir sus materiales de estudio, ¿no? Entonces es importantísimo. Y yo creo que no soy yo realmente un experto en el tema de este tema del final del estado de bienestar o de este modelo económico de desarrollo, pero sí creo que por la historia que tenemos e incluso por las intenciones que veo inmediatamente en esta administración y en la tradición que tenemos, no creo que el Estado abandone, digamos, el terreno educativo, y sí creo que es, digamos, un empeño prioritario el tema de garantizar el ejercicio de ese derecho, ¿no? Entonces la perspectiva ahorita no es de limitar, sino de seguir fortaleciendo. Yo creo que fortalecer, mejorar la calidad de los servicios es el tema, ¿no? Una educación de calidad y equidad, ese es el lema de esa, acuérdate que es la tercera prioridad del gobierno del presidente Peña Nieto, ¿no? Y hace unos momentos en tu conferencia donde narraste la transformación que han venido teniendo los libros de texto gratuitos, sobre todo en la educación primaria, ahorita, ¿en qué condiciones están después de que muchas valoraciones apuntan que no tenían un contenido que sirviera para educar correctamente? Incluso Francisco Martín Moreno lanza ahorita un libro que se llama México Engañado, donde ataca precisamente ese modelo fallido de educación. Es curioso porque él lo que ataca en realidad son los libros de historia, yo lo había contado, ¿no? Dice que dejan de contar muchas cosas. Naturalmente dejan de contar muchísimas cosas. La historia de México es extensísima y sus temas son variadísimos, y sería imposible contarlo todo en poco tiempo. Creo también que
Martín Moreno leyó solamente el libro de cuarto y no leyó el libro de quinto ni los de secundaria. Él se queja de que se interrumpa, pero también debería tener presente pues que hay otras materias que tienen que estudiar. Hay que estudiar matemáticas, hay que estudiar español, hay que estudiar geografía, hay que estudiar civismo, hay que estudiar algunas habilidades artísticas, algo de tecnología. Entonces pues necesariamente la historia que das tiene que ser por fuerza escogida, incompleta. Aún ahí puede ser criticable. Yo, por ejemplo, coincido un poco con la idea suya de que tendría que ser mejor narrada, mejor contada la historia. A veces por hacer una historia, digamos, muy por encima, puede ser un poco aburrida. Eso puede ser un defecto, ¿no? Pero, por ejemplo, este tema de que según su opinión pues tiene que declararse a la Iglesia un enemigo y a Estados Unidos otro, bueno, pues no a todos los niños se les puede enseñar, el Estado no puede enseñar eso, ¿no? Sí. Puede enseñar los problemas que ha habido los episodios que ha habido que han tenido que ver con la relación entre el Estado y la Iglesia, en Juárez, en la Guerra Cristera. Puedes enseñar la invasión norteamericana y todo, pero no puedes enseñar que Estados Unidos es nuestro enemigo o el clero, ¿no? Por supuesto, y que la creación del contenido tiene que ser matizado según la etapa del Así es, ahora, en esta cosa es muy importante porque justamente están trabajándose los planes y programas que corresponden a la nueva reforma, que una vez que estén terminados de concebir, pues darán origen a una nueva generación de materiales de estudio. La verdad, me parecería prematuro, no es mi área, saber exactamente en qué sentido se van a definir estos planes y programas. Estoy seguro que se harán con gran profesionalismo y pues a nosotros nos tocará resolver la parte material de eso, digamos, ¿no? Mandar imprimir eso. Seguramente se está pensando en hacer, desde luego buscar complementos tecnológicos, hacer materiales para la casa, para el aula, para el docente, para el niño, libros de lectura, libros de trabajo, todo un nuevo catálogo. Pues como siempre con la mejor intención de que sea lo más útil posible. También es verdad que estas críticas, a veces lo que pasa es que lo que se ve de la educación es el libro, es lo que tienes a la mano. Sí. Es muy difícil que una gente tenga una idea de lo que pasa en las escuelas al mismo tiempo de Oaxaca, de Tijuana y de Veracruz y de Guanajuato, pero tienes un libro. Entonces tú dices, no, la educación es el libro. Pues no es solo el libro, ¿no? La educación es la calidad docente, por ejemplo. Entonces a veces a lo mejor algunas de las críticas que se hacían en la educación no es que fueran solamente culpa del libro, sino que había muchas otras áreas de la educación sobre las que había que actuar. Yo siempre pienso que la gente que estaba a cargo de la educación lo ha hecho siempre con la mejor de las intenciones. Y sin embargo, la historia muestra que ha habido rectificaciones importantes, ¿no? ¿Su opinión también es valorada para la construcción de la infraestructura educativa? No, porque pues realmente está muy lejos de mí, ¿no? O sea, la tarea de la CONALITEC está muy bien definida, es decir, yo tengo que saber cuáles libros les tengo que dar y cuántos niños les tengo que dar esos libros, y yo hago los números, ¿no? Y pido el presupuesto que necesito. Tengo que ver materiales, tengo que ver papeles, procesos, tratar de abaratarlos o de que no se encarezcan en épocas. Por ejemplo, ahora tienes un tema de cambio de la paridad, ¿no? Y muchos de los insumos de construcción del papel, la celulosa y algunos de los procesos del papel pues, tienen insumos importados, entonces tienden a encarecerse. Entonces la tarea es un poco buscar controlar el uso de los recursos, hacerlos eficientemente, ¿no? Y como parte de tu trayectoria como ciudadano, ¿podrías emitir una opinión de cómo valoras la infraestructura hoy? Bueno, yo creo que si yo, pues como ciudadano, yo diría que hay un problema en general con el cuidado de las cosas en el país, ¿no? O sea, muchas veces se dan, pero luego se deja que se deterioren. Lo ves muchas veces en edificios públicos que están pues, escritorios rotos, paredes sin pintar, descarapeladas. Claro que la verdad es que siempre ha habido menos dinero del que hace falta para las cosas, pero también puede haber otras ocasiones en las que pues, se use con poco tino, digamos, con poco cuidado, ¿no? Entonces yo creo que en algunos casos el problema de la infraestructura es el deterioro, no la inexistencia, digamos, ¿no? Pero mira, la verdad es que el país es vastísimo también. El secretario Lujambio publicó un libro muy interesante sobre la arquitectura en las escuelas y lo hizo un arquitecto que se llama Axel Arañó y es una muestra muy importante de escuelas en toda la República. Y hay unas escuelas maravillosas, digo, se han hecho unos edificios fantásticos, ¿no? Claro que no siempre se puede. Y está, por ejemplo, contemporáneo en la CONALITEC y también como parte de este plan de 11 años de Jaime Torres Bodet, fueron estas escuelas modulares que hizo el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el que hizo después el Museo de Antropología y el organizador de las Olimpiadas. Él hizo un aula que tenía anexa a una casa para que el maestro viviera, un aula como para una escuela pequeña, de una comunidad pequeña, que ganó un premio en Milán de Arquitectura y que dio origen a esta cosa que ahora es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, el INIFED, que antes era el CAPSE, que se llama el Centro era para lo mismo, pero era para construir escuelas, todas esas escuelas que el plan de 2 años requería, que eran
25,000 escuelas en 5 años, digamos. Entonces se han hecho cosas muy importantes en México y bueno, a veces pues, se pierde un poco ese vuelo, se pierde un poco esa carrera y a veces parecería que hay que volver a empezar, ¿no? Pero yo creo que ahora pues veo yo una orden muy claro en las prioridades de los elementos de la política educativa y pues estoy seguro que van a ser exitosos. Y en estos 3 años que has estado al frente de esta dirección, ¿qué has aprendido? Bueno, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, conozco muy bien la historia de los libros, no la conocía, yo veía como desde afuera las cosas, okay, ¿no? Sí. Y un poco eso, ¿no? La consistencia un poco de la política pública del país en términos de educación. Otra vez, no es que no haya tropiezos, porque siempre los hay, pero la preocupación que se tiene institucionalmente por la educación en el país es muy importante. ¿Y qué es lo que continúa para este desenlace del sexenio? Pues no sé, yo no me corresponde decidirlo, yo espero que parece ser que veremos ya, al menos en piloto algunos, ya viste que también se empezaron a hacer algunos materiales interesantes para las aulas de los niños más pequeños, sí. Yo espero que podamos ver al menos en piloto algunos de los nuevos libros y los nuevos textos. Digamos, nosotros también tenemos un poco relación con las áreas de la Subsecretaría de Educación Básica que se encargan de este tema y pues sabemos que están trabajando muy duro, nada más que pues es todavía un poco pronto para dar algún anuncio. ¿Es tu primera vez en Cortázar, Guanajuato? Es mi primera vez y me siento muy contento de haber tenido la oportunidad de visitar. ¿Habéis visitado alguna otra parte de esta región? Bueno, sí, digamos el camino Querétaro, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, León, y luego San Miguel, Dolores, la propia ciudad de Guanajuato. Okay. Sí. Muchísimas gracias por esta conversación. Para el sur no había venido. Sí, le agradezco mucho que Al contrario, nos haya gracias a ustedes. Le agradezco a usted que nos haya sintonizado. Yo soy el Javier Huerta Sánchez y nos vemos en una próxima emisión.